¿Qué tal? Bienvenidos a este video sobre el control de la expresión génica en procariotas, donde hablaré específicamente del operón LAC. Y como antecedente, pues hay que mencionar que el nucleoide o región nucleoide en estos organismos, pues no está separado del citoplasma. Pueden accesar directamente, pues algunos componentes como la RNA polimerasa o factores de transcripción al DNA molde y realizar este proceso que incluso puede ser simultáneo a la traducción como un antecedente o una peculiaridad de este tipo de expresión génica. Y comenzaremos con un modelo sencillo de expresión génica y se les llama operones. Un operón como tal es una unidad de expresión génica que se constituye por genes estructurales y elementos reguladores. Los elementos son secuencias de ADN que tienen esta función de regular la expresión y en este caso son tres: el gen I, que codifica un represor, un promotor donde se une la RNA polimerasa y un operador que ahorita vamos a ver su función. Y tenemos estos que son los genes estructurales, es decir, que codifican un RNA mensajero policistrónico y algunas proteínas que van a realizar una función relacionadas en este caso con el metabolismo de la lactosa. Este es un video y vamos viendo cómo es que funciona el represor o proteína represora. Cuando no hay lactosa, que es el inductor, se une directamente al operador. Esa es la función del operador, que sea reconocido por el represor, y esto impide que actúe la RNA polimerasa y que se codifique RNA mensajero, es decir, no se expresa estos genes estructurales. ¿Y qué pasa cuando está la lactosa? La lactosa funciona como un inductor y la proteína represora es una proteína aloestérica que puede cambiar su conformación tridimensional, y este cambio ocasiona que ya no pueda unirse al operador, y al no unirse al operador tiene acceso libre la RNA polimerasa al promotor para codificar o expresar estos genes estructurales, un RNA mensajero policistrónico y las tres proteínas que en este caso constituyen a este operón. Aquí de hecho ya está el nombre de estas proteínas del producto de este operón, todos relacionados con el metabolismo de la lactosa. En primer lugar tenemos a la beta galactosidasa, que tiene la función de desdoblar a la lactosa en dos azúcares más sencillos, que es la glucosa y la galactosa. Entonces ya vemos ahí una primera función. La segunda es la permeasa, que tiene mucho sentido porque, como su nombre lo dice, aumenta la permeabilidad de la membrana de la bacteria para que ingrese más lactosa y se pueda utilizar como alimento. Y finalmente la transacetilasa, aunque se dice que no se sabe de manera precisa cómo actúa, pero sí que trabaja con los productos de este metabolismo. Entonces todo está relacionado. Ahora tenemos otra vista, otra manera de escribir, esquematizar al operón LAC. Tenemos la definición, por si alguien la quiere tener escrita. Un operón es una unidad de expresión génica que se compone por genes estructurales que codifican ciertas proteínas y elementos que están en el ADN que regulan su expresión. Aquí tenemos estos componentes de los que estamos hablando. Y en estado reprimido, el represor se une al operador, y en estado inducido, el inductor, que es la lactosa, se une al represor, que ya no se une al operador. Entonces en ese momento la polimerasa puede expresar a los genes estructurales. Vamos a ver ahora algunas mutaciones en el operón LAC. La primera mutación es en el represor, que es codificado por el gen I. ¿Qué es lo que pasa cuando no funciona el represor o es un represor mutante? Pues no va a poder reconocer al operador. Y si no reconoce al operador, la polimerasa va a tener la libertad de unirse en cualquier momento al promotor y expresar a los genes estructurales. A esto se dice que hay una expresión constitutiva, es decir, todo el tiempo se van a estar generando tanto el RNA mensajero policistrónico como las proteínas estructurales. Por otro lado, tenemos un estado de diploidía parcial cuando se añade un plásmido que tiene el gen I funcional. Entonces sería la bacteria diploide nada más para este gen. Eso significa, se llama o se describe como mero cigoto. Y ahora, cuando ya hay una proteína represora normal, pues ya realiza la función, y si no hay lactosa, pues no va a haber expresión de ese gen.
Pero si hay lactosa, la lactosa va a ocasionar el cambio conformacional a la proteína, aunque esté unida al operador, que lo va a liberar y en presencia de lactosa se va a activar el operón LAC como se esperaría que fuera en condiciones normales, es decir, se restableció la normalidad mediante la adición de este gen I normal. El sentido de este segundo experimento, que es donde se dice que el I más es dominante sobre el I menos, o el represor normal sobre el represor mutante, esto nos dice que el represor actúa en trans, que se tiene que transportar para llegar al punto donde realiza su función. Y como mencioné, una mutación en el represor ocasiona una expresión constitutiva. Tenemos una descripción de estas mismas situaciones de la mutación en el represor donde no se puede unir al operador. Las nuevas mutaciones que se presentan en esta diapositiva es un operador constitutivo. ¿A qué se refiere? Se refiere que hay un cambio en la secuencia de nucleótidos del operador que hace que no se pueda unir el represor. ¿Y qué es lo que va a pasar si nunca se une el represor? Pues que todo el tiempo la polimerasa va a estar libre de unirse al promotor y estar expresando el gen. Es decir, esto se describe por ese motivo como un operador constitutivo por la expresión que tiene el mismo nombre. Y por otro lado, tenemos a un superrepresor. Esto significa que dentro del represor hay una mutación que hace que ya el inductor, que es la lactosa, ya no se le puede unir. Es decir, nunca se puede inducir, el represor nunca puede llevar a cabo el cambio conformacional, de manera que siempre va a estar unido al operador y va a estar reprimido pues todo el tiempo. Aquí vemos una forma de representar en este cuadro todas estas, digamos, situaciones o genotipos del operón LAC. Tenemos como referencia para ver la actividad del operón al gen Z, que es el único gen estructural que está aquí, y se describe si hay actividad o no de la beta-galactosidasa, es decir, el gen Z, además de los elementos reguladores, el represor y el operador. La situación normal es cuando funciona todo. Si hay lactosa, pues va a haber expresión del gen Z, entonces aquí va a ser positiva la beta-galactosidasa. Si no hay lactosa, pues no va a haber beta-galactosidasa, el gen Z no se va a activar. Esta es la situación normal. ¿Qué es lo que pasa cuando no funciona el gen Z? Una mutación en beta-galactosidasa, pues haya o no haya lactosa, pues nunca va a haber beta-galactosidasa porque ese gen no funciona. En esta tercera fila, lo que no funciona es el represor. Entonces, si el represor no funciona, haya o no haya lactosa, pues todo el tiempo va a estar expresándose. También es una expresión constitutiva que mencionamos anteriormente. Aquí el resultado es el mismo, pero es debido a una mutación en el operador. Es un operador constitutivo. Si el operador, por la mutación que tiene, no puede ser reconocido por el represor, pues todo el tiempo va a estar expresándose. Aquí tenemos en la filas de B y C los estados de merocigotos, es decir, diploides parciales. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que cuando se pone un represor normal en una bacteria, bueno, como plásmido dentro de una bacteria que tiene una mutación en el represor, se normaliza la situación. Ya vimos que esto se dice que es dominante el I más sobre el I menos. ¿Qué pasa si la mutación está en el operador, un operador constitutivo al cual no se le puede unir el represor? ¿Qué pasa si ponemos un operador funcional pero dentro del plásmido? No se restituye la función normal. ¿Por qué? Porque la manera en que funciona el operador, y aquí lo vemos, es estando junto a los genes estructurales que regulan. Entonces, por lo tanto, aquí no se restablece la función normal y hay una expresión constitutiva que es lo que caracteriza a este genotipo. Por otro lado, cuando tenemos aquí una mutación en el merocigoto, ya sea en el represor o en el operador, esto pues no afecta. En el primero, porque con solo tener un gen I funcional, pues esto funciona normalmente. Este es el estado normal, que funcione cuando hay lactosa y que no funcione cuando no hay. Y también en este segundo caso, cuando pones un operador constitutivo, pero en el plásmido, pues como aquí el operador que es el que debe de estar bien es el que está junto a los estructurales, pues aquí sí la función es normal.
Y finalmente, con el estado de superrepresor, ¿qué es lo que pasa cuando ya se unió al represor? Una vez unido ya no hay quien lo quite de ahí. Por eso todo el tiempo va a estar reprimido, aunque haya o no haya lactosa, debido a que hay un represor que ahí está unido, pues ya no se va a separar y nunca va a poder ingresar la RNA polimerasa al operador. Mientras que si pones un operador, un represor normal, pues una vez que se une el superrepresor ya no lo va a quitar, aunque haya normales, pues este ya va a estar ahí agandallando, digamos, el sitio del operador y siempre va a estar reprimido. Bueno, vemos que hay un segundo mecanismo de control para el operón lag que se conoce como control positivo. En los ejemplos anteriores vimos que el represor actúa de manera negativa, es decir, impidiendo la expresión de un gen. Pero aquí la molécula es un inhibidor por catabolitos o proteína activadora por catabolitos que actúa favoreciendo la expresión génica. ¿Cómo lo hace? Uniéndose a la región promotora y esa unión del CAP en esa región facilita la unión de la RNA polimerasa, promueve que se expresen los genes porque al unirse la polimerasa es posible la expresión. Pero el punto clave aquí es que requiere, para unirse el CAP a este sitio dentro del promotor, requiere estar unido al AMP cíclico. Y digo que esto es clave porque de ahí podemos entender cómo funciona, porque está relacionada esta función con la presencia de glucosa, debido a que cuando hay mucha glucosa, la adenilciclasa, que es la que forma el AMP cíclico, no funciona, entonces no se forma AMP cíclico. Pero si no hay glucosa, sí que se forma AMP cíclico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que cuando no hay glucosa y hay AMP cíclico, vamos a ver lo que está aquí en el inciso A. Se va a unir el CAP al promotor y se va a favorecer la expresión génica porque se une la RNA polimerasa. ¿Qué significa? Que si no hay glucosa, la bacteria se va a poder alimentar de la lactosa, porque son los genes que se están expresando. Pero si sí hay glucosa, ya no va a haber AMP cíclico y no se va a poder activar o va a ser más difícil que se active el operon-LAC. Y esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque ya vimos que la función de la beta-galactosidasa es desdoblar la lactosa en glucosa y galactosa, es decir, uno de los productos del metabolismo de la lactosa es producir glucosa, que es un carbohidrato sencillo. Si ya lo tienes disponible o si la bacteria ya lo tiene, ¿para qué molestarse en metabolizar un alimento más indigesto que requiere más pasos digerir? Directamente aquí se alimenta de la glucosa, no va a producir pues todas las proteínas o enzimas que van a ayudar al metabolismo de este alimento indigesto. Es simplemente economía. Esto termina este video. Los espero en la continuación. Gracias por su atención y los invito a darle like. Saludos.